pasado, Futuro de la Humanidad. No sé, yo hasta que venía para acá caminando me metí por YouTube para ver si había novedades. Ya estaba la conferencia de prensa de Trump y Putin y no había nada todavía. Bueno, lo tenemos a nuestro amigo Gabriel Parnizari ya en conexión desde la ciudad de Lucio B. López. Parni. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a Gusto usted? verte, saludo. Igualmente. Saludo a vos y a toda la audiencia Bien, de genial. este ciclo que está escuchado por los amigos. Bueno, ¿viste algo? Si hay algo de la conferencia esta de Putin ya y Trump, ¿no chumeaste nada? ¿O no estás al...? No estuve al tanto. Bueno, hoy la idea con Gabriel es charlar nada más ni nada menos una monografía que hizo él, escrita por él, y que la presentaste ahí en Parque Carcarañá hace un tiempo, ¿no? Y que versa sobre los epicúreos o epicureístas, ¿no? Y los cínicos. Dos escuelas. No. Ah. Son los estoicos. Estoicos, perdón. Y los epicúreos. Estoicos. En relación con el pensamiento de siglo. Bien. Entonces, lo que hacemos en esa producción es analizar un poco las condiciones de origen de la escuela, tanto el jardín de Epicuro como los estoicos, el contexto histórico en que nacen. Esas dos corrientes filosóficas surgen en la antigua Grecia alrededor del siglo 300 antes de esta era. ¿700? 300 antes de Cristo, sí. En ese momento ya estaban fundadas Alejandría y Antioquía, que eran los nuevos centros de poder, y Atenas había quedado marginada, solo su prestigio estaba asignado por ser la ciudad de los filósofos. En ese momento Atenas era un estado satélite de Macedonia. En esa época estaba asignada por una gran inestabilidad política, revuelos de todo tipo, con una ciudadanía muy desconforme con el poder político. Las preocupaciones de los jóvenes filósofos de esa época ya no eran la política o las leyes, sino el bienestar individual y el desarrollo personal. Ajá. Era un viraje al interior del ser humano que se hizo patente. Ni el estoicismo ni el jardín de Epicuro se ocupaban de la teoría política como lo hacían en ese momento la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. Se caracterizaban por el cultivo de la amistad y por la búsqueda del sentido de la vida. Esas dos escuelas. Mirá. Y competían con otras dos escuelas que eran los cínicos y los escépticos. Ah, claro. Estos últimos, los cínicos y los escépticos, eran escuelas más marginales y sectarias que consideraban a los primeros como dogmáticos y conservadores. Ajá. Ese es el contexto histórico donde surgen el estoicismo y el jardín de Epicuro. Ahora quisiera hablar del contexto histórico en que surge el siloísmo. Bien. Teniendo como punto de surgimiento del siloísmo el mayo del 69, el 4 de mayo del 69. La década del 60 fue caracterizada por muchas confrontaciones internacionales, movilizaciones contra la guerra de Vietnam, la invasión de tropas soviéticas a Checoslovaquia, revueltas de estudiantes y trabajadores que generan el Mayo francés y se extienden a otros países. Una década asignada por la violencia política, donde se producen los asesinatos de Kennedy, de Martin Luther King, del Che Guevara, entre tantos otros, donde Mao
hace la llamada Revolución Cultural en China, donde en Cuba entre el 59 y el 60 se hace la reforma agraria, y donde en 1970 es elegido el primer presidente socialista por el voto popular en Chile. Claro. Sudamérica en ese momento, en la década del 60, estaba llena de gobiernos militares controlados desde los centros del poder mundial. Los jóvenes en esa década discutían el mundo de lo establecido, las opciones eran la guerrilla, la experimentación con distintos tipos de droga, entre ellas las mescalinas, y por último un misticismo difuso siguiendo a gurúes y delirios de todo tipo. Mientras tanto, en Punta de Vacas, al pie de la Aconcagua, entre Argentina y Chile, comenzaría a expresarse un nuevo pensamiento, una nueva imagen del mundo que inspiraría al humanismo universalista e inspiraría una nueva espiritualidad que ya hoy recorren los 5 continentes y atraviesan todas las lenguas y culturas del mundo. El pensamiento de Silo. Ese es el contexto histórico en que surgen las escuelas helenísticas y surge el siloísmo. Momentos históricos muy similares en esa condición de origen, de mucha inestabilidad y de una gran necesidad por parte del ser humano de ir hacia su interior. Bueno, no quiero monopolizar, pero un poco quiero ir recorriendo. Por eso, sí. digamos, es como que creo que Silo en un momento dice que esas escuelas surgen en la etapa de decadencia del Imperio griego, ¿puede ser? Exactamente, de la decadencia moral, claro, política, cultural de la época. Y acá, por eso son las escuelas de la decadencia. Y claro, y acá es donde surge el siloísmo también, una decadencia muy, muy grande del sistema, ¿no? Y como la ruptura de las ideologías del siglo XIX que empiezan la decadencia también. Exactamente. Si querés podemos desarrollar un poquito lo que proponían los estoicos, cómo surge. Meta. Zenón es el creador del estoicismo. Es muy interesante lo de Zenón. Zenón era un millonario que después de naufragar su embarcación perdió todo, quedó en la ruina y comienza una vida nueva en Atenas, que lo lleva a una librería donde encontraría a su maestro, un filósofo llamado Crates de Tebas, perteneciente a la escuela cínica. Reza un dicho zen: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y eso fue lo que le sucedió a Zenón. Una de las primeras lecciones que Crates le da a Zenón fue trabajar sobre los complejos de imagen de sí y el estatus social que preocupaban demasiado a Zenón. Crates le asignó la tarea de cargar una pesada olla de sopa de lentejas, que era la comida de los pobres y de los esclavos, y llevarla por toda la ciudad de Atenas. Zenón trató de no dejarse ver tomando callejuelas laterales para evitar ser visto por el público, porque le daba mucha humillación eso. Crates lo siguió y con un bastón rompió la vasija y llenó de sopa de lentejas toda la vestimenta y el cuerpo de Zenón, que se estremeció de vergüenza y trató de huir. Y Crates le decía: ¿por qué huyes, mi pequeño fenicio? Se reía Crates: no te ha ocurrido nada terrible. Gracias a esas enseñanzas que Crates supo darle a Zenón, Zenón pudo superar su timidez y convertirse en el fundador de la escuela estoica. Claro.
Muy interesante cómo se trabajaba en esa época, choqueando y haciendo romper los propios límites. La escuela de los estoicos tenía como un principio muy claro, la virtud. Ajá. La virtud consistía en vivir en armonía con la naturaleza, que era el camino de la felicidad. Ah, mira. La virtud correspondía al verdadero sabio, y el verdadero sabio es el que llega a la felicidad. Para Zenón, el fundador de la escuela estoica, la libertad no es una prerrogativa exclusiva del sabio, mientras que la mayor es una prerrogativa, discúlpame, es lo que puede llegar a ser el sabio. Claro, La claro. mayoría de los miembros de la sociedad no solo son ignorantes, sino también son esclavos. Ajá. Si la sabiduría es el criterio para valorar quién es libre y quién no lo es, la esclavitud se desplaza del exterior a lo interior, de lo físico a lo mental. Por ejemplo, Epícteto, un gran estoico, uno de los principales estoicos, la libertad no es un estatus jurídico o legal, ni la capacidad de moverse sin restricciones por determinado territorio. La libertad es una actitud mental de las personas que no se dejan llevar por el desánimo, por la frustración y por sus deseos. Claro. Y Epícteto era conocedor en primera persona de la humillante práctica social de la esclavitud. Él era esclavo, Ah, fue claro. esclavo. Entonces decía Epícteto, una persona puede ser físicamente libre y al mismo tiempo estar anímicamente o mentalmente sometida a crueles dependencias psicológicas en formas de deseos, Claro. pasiones y temores. O viceversa, una persona puede estar físicamente sometida e incluso literalmente encadenada, pero ser interiormente libre y no dejarse vencer por la frustración y el desánimo. El estoicismo se preocupaba mucho por todo lo que tenía que ver con la superación de las perturbaciones mentales. Ya veo. Para la doctrina estoica, filosofar es aprender a morir. Se instruían no solo sobre cómo vivir, sino también sobre el arte del buen morir. Mira. Para los estoicos, uno de los mayores temores era el temor a la muerte. Claro. También el pensamiento estoico sostiene que la prolongación de la vida no es importante. Más vida no siempre es mejor y a veces puede ser peor. Claro. Dicen que lo bueno es beneficioso y lo malo es perjudicial. Y lo que no es bueno ni malo pertenece a la categoría de lo indiferente. Y lo que es superficial pertenece a la categoría de lo indiferente. Indiferente, Claro. me es indiferente. Lo bueno y lo malo son cualidades de la mente, el carácter y el comportamiento del ser humano. Una persona puede florecer en la adversidad y fracasar en su deseo de vivir bien en circunstancias favorables. Es decir, que la riqueza y la pobreza entran en la categoría de lo indiferente para los estoicos. Claro, claro. Epícteto decía algo que era realmente me parecía brillante, que era hacer responsables a los otros cuando las cosas salen mal, es un comportamiento típico del que no ha comenzado el aprendizaje. El que lo ha iniciado se echa la culpa a sí mismo. Ajá. Y el que lo ha completado no se echa la culpa a sí mismo ni a los demás. Es decir, quien es verdaderamente sabio no busca culpables.
Claro. Quien terminó el aprendizaje y ha llegado a la virtud, no se siente culpable ni busca culpables. Para la escuela estoica, las cosas que no dependen de ti no te incumben. No son las cosas las que perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. Claro. Bueno, no quiero aburrir con esto, pero quiero dar el contexto de todo un pensamiento filosófico que considero que tiene muchas relaciones también con el pensamiento de Silo. Totalmente, claro. Y Séneca, otro gran filósofo estoico, escribió que el estado alcanzado por el sabio se aproxima o se asemeja a la divinidad, pues el ser humano existen semillas divinas que es necesario hacer germinar. Es decir, para Séneca, todos los seres humanos tenían una semilla divina, un espíritu que había que desarrollar, Claro. germinar. Sí, en ese sentido sí lo dice que somos dioses, que cada ser humano es un dios encadenado. Exactamente. Claro. Para el estoicismo, como decía, el principal miedo a que enfrenta el ser humano es el miedo a la muerte. Séneca, a lo largo de su obra, insistió con la necesidad de restar importancia a ese hecho, al hecho de morir. Uno de los principales objetivos de cualquier persona debe ser aprender a morir, pues ello le permite liberarse de una angustia innecesaria y paralizante. Siguiendo a Epicuro, Séneca proponía meditar a menudo sobre la propia muerte. Esto ayudaría a comprender en sí misma que no es nada grave. La muerte es el no ser y no conlleva ningún sufrimiento. Mirá vos. Hay algo que es interesante. El estoicismo fue la primera doctrina filosófica de la antigüedad que promulgó la absoluta igualdad de todos los seres humanos, basada esta igualdad en la teoría de que el alma de cada persona forma parte de una razón divina. Así que para los estoicos no había ningún tipo de discriminación étnica, racial, religiosa, sexual, Claro. de ningún tipo. Claro. Mirá vos. Estamos hablando de 300 años antes sí. de Cristo, ¿eh? Sí, evidentemente, bueno, después el poder político económico le dio la posta a Aristóteles ¿no? y a Platón más tarde, que muy el racionalismo puro, y de ahí termina el racionalismo puro, de ahí viene, ¿no? Como sin espíritu, digamos, como dejando el... Exactamente. Me parece que hay una cosa también muy interesante. El estoicismo tradicional, coincidía con la idea de divinidad, con el panteísmo. Ajá. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza, Dios, la deidad de los monoteístas, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes. Es decir, que para los estoicos el universo era Dios, la naturaleza era Dios, y todo se basaba de acuerdo a las leyes universales, que una de ellas eran la ley de ciclo. Claro, mira. La escuela estoica se mantuvo vigente hasta el año 500 después de esta era, así que fue una escuela que duró 800 años. Apa. Duró 800 años sin medios de comunicación, sin internet, sin, Sí, claro, sin claro. ninguna de estas cuestiones. Es una escuela verdaderamente interesante, ese pensamiento que pudo desarrollarse durante tanto tiempo. Tuvieron el pensamiento histórico mucha influencia de muchos filósofos de la modernidad, como Kant, Spinoza, Rousseau, entre otros. Mirá, Vamos claro. si te parece, podemos hablar un poco de Epicuro, que este personaje es muy simpático. Sí, totalmente.
Tengo un amigo con el cual siempre me estuve estudiando filosofía y estaba asombrado por Epicuro. No, sí, es extraordinario. También 300 años antes de Cristo, Epicuro compra una gran casa, un terreno, y hacen una casa a las afueras de Atenas, donde funda la escuela que llamaba el Jardín. Claro. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio, de la urbe, donde se realizaban charlas, retiros, celebraciones de todo tipo, y donde convivían los discípulos de Epicuro. Se trataba de un lugar destinado al retiro intelectual de un grupo de amigos, donde en la puerta de entrada se registraba una inscripción que decía: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar, el mayor bien es el placer. Eso decía la puerta de entrada. La escuela del Jardín comprendía hombres, mujeres, prostitutas, esclavos, extranjeros. Era un lugar donde se predicaba la doctrina del placer y del bien común. Esto escandalizaba a los atenienses, Me más imagino, conservadores, donde veían orgías y todo tipo de descontrol en la escuela. me imagino. La escuela del Jardín a mí me remonta mucho a los parques de estudio y reflexión del siloísmo, Ah, lugares retirados de las ciudades, claro. donde se estudia, donde se producen monografías, donde se intercambian experiencias. En esa época era un escándalo lo de Epicuro, te puedes imaginar. Sí, sí, claro. Su filosofía tuvo durante siglos la difamación de muchos pensadores y de muchos credos religiosos. La ética y la superación del sufrimiento era su mayor interés. Claro. Para los dioses, para Epicuro, son demasiado perfectos para ocuparse de la vida de los mortales, pues viven en una dimensión superior, Tan ajena lejos, por claro. completo a Tan los asuntos lejos, humanos. están lejos. Está muy lejos, exactamente. Por lo tanto, tampoco los dioses deben constituir motivo de preocupación para los hombres y las mujeres. Es decir, que los seres humanos no debemos preocuparnos por los dioses, porque ellos no se preocupan por nosotros. En la escuela del Jardín se despejaban las inquietudes que podían generar los miedos, angustias y tristezas, para mostrar que las personas pueden cimentar sus propias vidas sin el temor al más allá, al destino o a la muerte. Se trabajaba en la escuela de Epicuro para superar los temores. Claro. Hay 4 sentencias, cada uno de ellos correspondía con una explicación para conseguir la felicidad y alejarse de la causa de los miedos. Epicuro decía: no temas a los dioses ni al destino. No te preocupes por la muerte. Lo bueno es fácil de adquirir. El mal es fácil de soportar. Las 2 primeras advertencias están referidas a los miedos primarios: el castigo divino de los dioses y el temor a la muerte. Las 2 restantes apuntan a una forma que debemos evaluar de los placeres y los deseos, entendiendo los placeres a cosas muy simples que podríamos denominar necesidad. Por ejemplo, alimentarse bien, dormir bien, tener buena vestimenta, estar bajo techo. Satisfaciendo estos placeres y no cosas innecesarias como riqueza o posiciones sociales. Claro. Es donde se termina superando el sufrimiento, llegando a la felicidad. Para Epicuro había que enfrentar el dolor dignamente. Hay que evitar la ilusión de la falsa permanencia.
ya sea del dolor o del placer. Claro. No son los beneficios de los dioses para Epicuro, ni el destino lo que garantizan la felicidad, sino que cada uno es responsable de alcanzarla por sí mismo, Claro. alinearse con la naturaleza, vivir cerca de ella y escucharla, con mucho trabajo personal y en compañía de amigos y amigas. No se puede ser feliz estando solo sin tener amigos y amigas. Claro. Hay algo que era muy interesante. Él decía, no hay por qué temer a la muerte, porque cuando la muerte llega, ya no estás. Y cuando estás, es porque la muerte no llegó. Era maravilloso, Epicuro. Sí, sí. Decía que nadie debería sentirse culpable por disfrutar de los placeres de la vida. Había que erradicar la culpa de la mente humana. Claro. Sí, ahí dice la palabra que cada uno es responsable, dice. Exactamente. Que es coincidente con lo que manifestamos nosotros en la doctrina del siloísmo, ¿no? De fuera la culpa y uno es responsable, no hay culpables. Exactamente. Como ves, cómo se va encadenando las relaciones desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la interioridad. Hay muchas cosas en común entre las escuelas helenísticas estoica y epicúrea con el nuevo humanismo universalista, con el pensamiento de Silo. Sí, totalmente. La amistad proclamada en la escuela del jardín estaba rodeada de muestras de ternura, de alegría, del sentido de humor sarcástico y cuidadoso a la vez. Como consecuencia de esto, se pudo fundar una nueva familia en el seno de un mundo que cada vez iba degradando más y que se hacía cada vez más violento. Claro. Muy interesante cómo la escuela del jardín pudo abstraerse de la violencia del medio y tratar de formar una comunidad diferente a la violencia que había en el medio social. Sí, pues supongo que también la gente que iba pasando por ahí, que no era permanente, después llevaba esas ideas y esa doctrina la esparcía por otros lados, porque... Exactamente. Más exactamente. En un momento de crisis del imperio griego que estaba en disolución, ¿no? Tal cual. Se reconocían dos sensaciones antagónicas en la escuela del jardín. El miedo debía ser evitado y el placer debía ser obtenido. Ajá. Cuando el miedo alcanzaba al individuo, limitaba su libertad y su libertad de acción. El temor podía tener 4 causas diferentes: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. Eran los grandes miedos que decía la escuela del jardín. Epicuro inaugura un diálogo imaginado a través de cartas. Eso genera una nueva relación epistolar. A mí me hizo acordar mucho a las cartas a mi amigo escritas por el maestro Silo. Tal cual. Epicuro hacía esas cartas hablando de distintas cosas. Por ejemplo, hay una carta de Epicuro a Meneceo que decía, entre otras cosas, cualquier edad es apta para filosofar, como cualquier edad es apta para ser feliz. Él consideraba que para llegar a ser feliz había que filosofar, meterse con uno, meterse para adentro y empezar a interrogarse. Claro, hay como un concepto de la filosofía que tenían estos tipos, ¿no? Estos epicuros, era que la filosofía no era una cosa todo para afuera, sino también para adentro, la vivencia propia de uno, ¿no? Lo que uno sentía, registraba.
Exactamente, decía, la filosofía es la medicina del alma que cura las enfermedades, que son el temor a los dioses, al dolor y a la muerte. Chao. Mirá. Claro, y bueno. Interesante, ¿no? Sí, sí. Acá nos avisa el operador que nos quedan 10 minutos. 10 minutitos. Vamos a hacer una síntesis, entonces, de lo que podemos decir de estas escuelas. Meta. Bueno, los estoicos buscaban alumbrar el sentido de la vida, su propósito y el autocontrol, aceptando el destino con grandeza y aquello que es inevitable. Ese modo de ver de los estoicos me hace acordar mucho al principio de adaptación del siloísmo, que es ir contra la evolución de las cosas y ir contra uno mismo. Claro, claro. O no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que se debilite. Claro. Tal cual. Ahora vamos a ver las relaciones. El epicureísmo reconocía dos sensaciones antagónicas: el miedo debía ser evitado y el placer debía ser obtenido. Cuando el miedo atenazaba al individuo, limitaba su libertad de acción. El temor podía tener 4 causas diferentes: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. Claro. En el siloísmo, para el maestro Silo, el verdadero sentido de la vida surge con el reconocimiento de que no todo termina con la muerte. Este reconocimiento permite romper la vida de sufrimiento, dando unidad y dirección al ser humano. Conclusiones finales de lo que estábamos hablando. Podemos observar en el desarrollo de este estudio que tanto las escuelas helenísticas estoicas y epicúrea como el pensamiento filosófico del siloísmo ponen de relieve el logro de la felicidad en la vida cotidiana. Vemos su preocupación por superar los factores que generan dolor y sufrimiento en el ser humano. Las 3 corrientes son universalistas. Declaran la igualdad de todos los seres humanos, dando una gran importancia a la amistad entre las personas. Claro. También las 3 escuelas consideran como principal factor de sufrimiento el temor a la muerte. Podemos relacionar los principios de acción válida del siloísmo con comportamientos propios del estoicismo. Por ejemplo, el principio de adaptación, ir contra la evolución de las cosas y contra uno mismo. El principio 5 de conformidad. Si para ti están bien el día y la noche, el invierno y el verano, has superado las contradicciones. Claro. El principio 10, la regla de oro de la solidaridad. Cuando trata a los demás como quieres que te trates, te liberas. Con Epicuro podemos relacionar el principio 6 del placer. Si persigues el placer, te encadena el sufrimiento, pero si no perjudicas tu salud, puedes gozar sin inhibición cuando la oportunidad se presenta. Claro. Vemos también diferencias sustanciales en temas políticos y sociales. A ver. Los estoicos afrontaban los hechos con entereza, aceptando el destino. Los epicúreos, con una mirada más individualista, no participaban de actividades sociales y políticas. Mientras que el siloísmo trabaja por la transformación social y personal simultánea. Claro, claro. Hay que involucrarse, claro. Exactamente. Claro. Tanto los estoicos como los epicuros tuvieron gran influencia en la historia del pensamiento. Hoy se ve muy a menudo en las librerías libros de los estoicos y de Epicuro, y bueno, están en boga como libros de autoayuda. Che, Parni, y lo que está como en boga hoy en día, y yo no soy político, yo no me meto con nada, yo hago la mía, yo trabajo, es un poco eso, un poco epicureísta, ¿eh? Sí, podemos observar cómo el pensamiento de Silo influye ya en los distintos campos de la filosofía, en la ciencia del hombre y en la mística. La historia del pensamiento claramente que está viva, y el siloísmo
en esa historia del pensamiento hará un gran aporte, está haciendo ya un gran aporte. Estamos en eso, exactamente. Es la primera doctrina que trabaja en los dos campos, en la transformación personal y social simultánea. Y eso que introduce el siloísmo en ambos campos es lo que genera un nuevo pensamiento, un pensamiento que genera y da e inspira al humanismo universalista y al mensaje de Silo. Creo que hoy el siloísmo está en condiciones de hacer un gran aporte civilizatorio a las culturas y a todos los campos del quehacer humano. Totalmente, claro. Exactamente. Eso es lo que estamos... Bueno, un poco el interés de esta producción era ver las condiciones de orígenes similares y cómo surgen estas escuelas que tenían como preocupación y tienen como preocupación central la superación del dolor y el sufrimiento en los individuos y en los pueblos. Perfecto, Gabriel, excelente. Muy, muy clarito. Bueno. Al toque y al pie, cortito y al pie. Bueno. Exacto, sí, podríamos, imagínate que podríamos desarrollar libros enteros acerca de los estoicos, los epicúreos, y ni hablar del pensamiento de Silo, con sus leyes universales, con los principios de acción válida, con todo lo que manifiesta, ¿no? Bueno, ahí seguiremos para las próximas entrevistas. Yo hemos hecho algunas charlas sobre los principios de acción válida, sobre las leyes universales, el método estructural nuestro de Silo, y hay que seguir difundiendo y llegando a millones. El proceso que está lanzándose en el mundo con los BRICS, yo creo que va en esa dirección y va a abrir una puerta. Vamos a ver. Sin duda alguna. Sí. Bueno, así que para cerrar diría que el pensamiento está vivo y el siloísmo hará un gran aporte en esa dirección. Así será. Paz, fuerza y alegría, Gabriel, muchas gracias. Gabriel desde Rosario. Igual gracias. Desde el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, Gabriel, bueno, un amigazo y seguiremos viéndonos. Saludos a los amigos de Rosario. Macanudo, un abrazo grande. Gracias. Bueno, se nos terminó la conferencia, perfecto, llegamos con el tiempo, un relojito acá con las indicaciones del operador. Bueno, espero que les haya gustado, me parece que queda muy clarito la propuesta, la superación del sufrimiento mental y del dolor físico, que sería a través de la justicia social, digamos, que ahí nos une, nos hermana con las propuestas del peronismo, ¿no? El humanismo universalista de Silo con el peronismo se hermanan en la justicia social, pero también está la superación del sufrimiento mental, que es el temor a la soledad, a la vejez, a la muerte, a la enfermedad, a no poder lograr lo que quiero. Es un temor, es psicológico, es mental, se dice. Bueno, van las dos cosas a la vez. Bueno, vamos con un tema. Vamos a saludar a los amigos que estuvieron. Cintia Fisdel, muy bueno, Parni. Silvia Gómez, la negra Gómez de Rosario, excelente tema, manda saludos. Y Rubén Ayaza desde Capital Federal de la Cava, muy interesante, gracias, saludos, manda. Vamos con un tema de Semilla y los animales. El que más te guste, Cristian, sabrá, no sé cuál tenés en puerta. Algo de tu